Tras la eliminación contra el Manchester United de la Europa League, la derrota en Almería, el Barça recibe otro duro golpe, la lesión de Robert Lewandowski, que se suma a la de Ansu Fati, a la de Ousmane Dembélé y a la de Pedri. ¿Serán capaces de revertir la situación? Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo de aquí del canal de YouTube del Estadio Johan. En esta ocasión tengo a mi querido Loberto para divagar, digamos, después de una semana negra, una semana fatídica, cómo va a afrontar el Barça su primer, digamos, reto, que es la eliminatoria contra el Real Madrid en Santiago Bernabéu, y después recibimos al Valencia en el Camp Nou en Liga, tras ese tropiezo en Almería, con muchas bajas. Loberto, ¿cómo crees que está el equipo? ¿Cómo crees que vamos a resurgir de esta situación? Ostras, dar por hecho que resurgimos ya es mucho dar por hecho, ¿eh? Te he lanzado la pregunta ya un poco optimista, ¿no? Un poco capciosa, ¿eh? A ver, es que me hace gracia porque estabas comentando lo de que la semana negra que habíamos pasado, pero es que la semana puede ser muchísimo más negra, ¿eh? O sea, esta semana sí que puede ser el drama absoluto. No sé, a ver, no quiero ser yo agorer, pero veo ahora mismo la cosa regular. Es decir, veo muy difícil, sobre todo este primer partido contra el Madrid, el de eliminatoria de Copa, que la suerte es que, bueno, dentro de un mes aproximadamente tenemos la vuelta y si el resultado es medianamente positivo, pues se puede acabar de hacer el trabajo ya con el equipo, ojalá que al completo, en el Camp Nou. Y lo que me preocupa sobre todo es a partir del jueves, ¿cómo puede afectar eso al equipo si el resultado es malo? Si, yo qué sé, el equipo tropieza y de repente recibes un resultado abultado, pues claro, después de la derrota contra el United, la derrota contra Almería, si luego el Madrid te pega un martillazo, pues claro, igual el domingo, que encima con las bajas que hay, pues puede haber cierto tembleque de piernas. Y yo, si realmente el domingo no se saca adelante el partido contra el Valencia, yo ya me empezaría a preocupar muy seriamente, porque me parece que, quiero decir, si enganchas 3, 4 derrotas seguidas, pues eso ya no me parece un accidente, ¿no? Ya me parece tendencia. Y, y los que, como yo, somos un poco escépticos no del equipo en sí, sino de ese momento en el que todo nos iba de cara y todo nos salía, pues ahora simplemente por años pasados decir, ostras, es que el equipo puede volver a caer en uno de esos pozos del que es muy difícil salir, sobre todo porque ahora mismo le falta gente muy importante, ¿no? Si tú caes en un pozo, pero yo qué sé, tienes a Lewandowski finísimo y dices, bueno, pues me va a cazar un gol y mira, mal que bien vamos a ir trampeando, vamos a sacar los partidos 1-0, que es básicamente lo que estamos haciendo hasta ahora, y más o menos así hasta que el equipo recupere confianza, todavía. Pero si te faltan los referentes, te faltan tus mejores jugadores y el equipo empieza a tener dudas, uff, se vienen curvas. Porque además ya sabemos que el Madrid es ese equipo que no necesita estar al 100% centrado en una competición para sacar muchos partidos adelante, ¿no? Simplemente tiene una calidad diferencial que hace que caigan de su lado. Entonces, bueno, creo que lo comentábamos el otro día en el grupo, sobre todo con Blaya, que el jueves se ha convertido de repente, y el domingo también, en dos finales, como demasiado pronto, ¿no? Es decir, la trayectoria del equipo y la ventaja que tenía no era para sentir estas necesidades que sentimos ahora mismo. Comentabas un poco el tema anímico que ya hemos vivido en pasadas temporadas, digamos. Quizás viniendo el Madrid, quizás ese factor hace que el jugador sí que esté metido en el partido, pero el gran problema que tenemos no es un poco lo que pasó en Almería, que dentro de lo que cabe, entre muchas comillas, es una cosa que puede ocurrir
por rotaciones, por momento del partido, que se te sitúa entre el United y entre el Real Madrid, y evidentemente es un partido difícil de encajar, sobre todo fuera de casa. Es mucho más fácil, por ejemplo, en el Camp Nou contra el Cádiz, es mucho más sencillo de tener un partido en esas circunstancias. El problema realmente contra el Real Madrid, la duda de lo anímico, la duda del pozo que comentabas, esa es una. Yo creo que con el Madrid sí que tienes esa tensión competitiva, digamos, porque al final es un clásico, se juegue en la competición que se juegue, pero lo que es una realidad, Loberto, es que se nos caen las piezas creativas ofensivas más importantes del equipo. Es decir, no contaremos con Pedri, no contaremos tampoco con un Dembélé que ya lleva semanas lesionado, no contaremos con Lewandowski y probablemente tampoco contemos con Ansu Fati. Es decir, estamos hablando que los tres jugadores más goleadores del equipo en Liga y digamos más diferenciales que podrían ser el polaco, el canario y el francés, están out, y luego un jugador que opta a ello o que al final no deja de ser el siguiente en discordia detrás de Rafinha en goleadores en liga, también está lesionado. Es decir, vamos muy justos arriba. Hubo una parte de la temporada que caímos en Europa por las bajas atrás, y ahora, Loberto, no sé cómo tú afrontas eh, este Barça de mínimos ofensivamente, porque nos quedamos con Ferran y Rafinha, y en el centro del campo ya lo vivimos un poco contra el United. Toca suplir a Pedri, a que sí, o Sergi Roberto. Es decir, el cambio, digamos, que es bastante sideral. Dime un poquito qué piensas, qué te suscita todas estas bajas. Luego nos centraremos un poco en la figura de Pedri. Ahora te pregunto un poco más en general. Sí, es que al final es un poco eso, ¿no? No solo te quedas sin lo mejor que tienes arriba, ¿no? Básicamente, Lewandowski y Dembélé son los dos jugadores seguramente más productivos o que pueden hacer más cosas diferentes para el equipo. Y claro, eh, a eso le unes que encima, detrás, tampoco tienes el centro del campo más creativo. Es decir, si te faltaran solo los delanteros y en el centro del campo tuvieras a todas tus piezas, podrías decir, jo, pues lo que puedo hacer es un poco en plan Guardiola de voy a meter mucha gente en el centro del campo y voy a controlar todo el partido desde aquí, aunque no tenga quizás un 9 muy de referencia o un extremo tremendamente desequilibrante, pues puedo llegar a amasar tanta posesión en el centro del campo que quizás seamos capaces de generar esas ocasiones, ¿no? Pero claro, es que eso tampoco pasa. Es decir, ahora mismo el equipo está muy mermado en la zona de tres cuartos hacia adelante. Entonces, ya hemos visto que paliar eso es muy complicado. Eh, También un poco no sé, las probaturas que le dimos hacer a Xavi contra la Almería también dejan bastante frío, ¿no? Al final sí, esa especie de 4-3-3 que saca, pero luego resulta que Rafinha se mete prácticamente como un media punta muy por el medio, el campo se vacía por completo en una de las bandas. No sé, es que claro, el problema es que yo veo tantos malos síntomas en el partido de la Almería que, como tú dices, es un partido muy complicado, ¿no? Porque eso, se encaja precisamente entre dos partidos muy difíciles. Pero, no sé, yo quiero tomármelo así, la verdad. Quiero tomarme como que la Almería fue un accidente por estar donde está. Pero veo tantos tics en el equipo y veo tantas cosas que me retrotraen a momentos anteriores, donde no había ideas, no se confiaba en un plan, donde cada jugador hace un poco la guerra por su cuenta, donde el único recurso parece ser el centro, pero no el centro de calidad, sino el centro porque la otra opción es dar un pase atrás, de nuevo. Entonces, claro, yo ese es mi miedo, que no es decir, tenemos bajas, pero el funcionamiento colectivo, a pesar de las bajas, está a prueba de todo. No es esa situación. Entonces, si ese funcionamiento colectivo no es de por sí muy brillante
y encima te faltan los jugadores que más claridad pueden dar a lo que es el ataque, pues no sé, la confianza en bueno, que la línea defensiva funcione como hasta ahora, sea un equipo muy firme, imaginando que no haya ninguna probatura nueva, y bueno, quizás si consigues mantener al Madrid a raya, por lo menos en el aspecto defensivo, pues oye, al final arriba el Barça va a acabar teniendo alguna ocasión seguro, ¿no? Aunque juegue con medio filial, el Madrid tampoco es el mejor equipo atrás y tampoco se te va a encerrar. Entonces, bueno, quizás por ahí podamos meterle mano al partido, pero yo ahora mismo si fuera Xavi, vamos, estaría haciendo puzzles como un loco porque no sabría exactamente qué es lo que me puede dar mayores garantías de éxito. Sí, al final hemos vivido un poco semanas atrás cómo ha funcionado el Barça sin ciertos jugadores. Lo hemos vivido con la sanción de Lewandowski en un tramo, que sí que el partido más exigente, digamos, que era Atlético Madrid, un Atlético Madrid no en su mejor versión, también hay que reconocerlo, pero el Barça sí que supo, digamos, suplirlo dentro de porque al final solo nos dejamos puntos en aquel tramo precisamente contra el Español, que sí que consiguieron Que se que jugó. jugara, que jugara el polaco, pero lo que tú bien dices, ¿no? Sí que tenías más gente, más opciones, como por ejemplo Dembélé, que sí que digamos que él mismo puede generar un propio sistema. Sí que vemos, por ejemplo, que Pedri sí que puede ser resolutivo tanto en creatividad como incluso también en importancia en cuanto a gol. Eso es un tema, digamos. Luego tenemos el propio Dembélé, que hemos estado semanas sin él. Rafinha ha dejado claros oscuros, digamos, ha dado, digamos, mejores números que juego posiblemente, o sobre todo en momentos exigentes ha dejado un poco a deber. Yo, por ejemplo, no soy un gran amante de Dembélé, pero sí que era un jugador quizá clave en el contexto en el que nos veíamos contra el Manchester United, porque debido a tantas bajas, pues hacer un Dembo partido no me hubiera parecido mal. Es una cosa que siempre me ha echado para atrás y nunca he entendido, y creo que no le hace ningún bien a él, esa propuesta, digamos, de entrada, pero creo que sí que era un día propicio para probarlo, como por ejemplo sería también el Bernabéu, es decir, ser muy sólidos y que Dembélé probar que alguna te salga cara, ¿no? De las Sí, que se juegan. darle libertad y venga, a correr Y contra esa defensa. esa sería una opción. Tampoco la tienes. Es decir, no tenemos ni la efectividad de Lewandowski, ni la opción de fiarlo todo a Dembélé. Ya digo que es un cara cruz, es un poco ruleta rusa, pero es una opción. Esa la dejas de tener. Previsiblemente va a ser un equipo muy, muy plano, porque Roberto sin Pedri, aparte de lo que se vive, de lo que se siente en el juego, por mucho que sí que he leído algún comentario de que no solo es Pedri, pero joder, los números, hemos visto una publicación en Opta, José, que con Pedri el 90% de los partidos se sacan con mucho mejor rendimiento, digamos, es decir, que con Xavi Hernández. Estos son los puntos del Barça de Xavi en Liga con Pedri y sin Pedri. Es decir, la diferencia es notoria, es decir, es una diferencia bastante abismal. Este dato, por cierto, Loberto, lo saca nuestro querido Albert Valor, que él está en Opta, ¿vale? Que es este tuit que se ha hecho bastante, digamos, bastante viral, que lo ha compartido el compañero. Y aparte, dime un poquito si refrendas esas sensaciones, estas stats, estas frías stats. Eh, y te Sí, pondré es una que cosita de nuestro querido Albert, que le he querido robar. sí, es que al final yo creo que la influencia de Pedri va mucho más allá de simplemente los goles y las asistencias. Es decir, te aporta una clarividencia en el centro del campo que cuesta ver en cualquier otro tipo de jugador. Y es porque un poco, a ver, salvando las distancias, es un poco como lo que pasaba al Barcelona con Xavi, de jugador. Es decir, Xavi era un jugador que quizás no deslumbraba por la cantidad de asistencias ni por la cantidad de goles que marcaba,
pero tenía una influencia brutal en lo que era el juego colectivo del equipo. Y es básicamente porque es de esos jugadores que ya no es solo que tenga la capacidad técnica de poder ejecutar lo que le pasa por la cabeza, sino que es un jugador que sabe elegir los momentos, ¿no? Sabe cuándo el balón hay que devolverlo atrás, sabe cuándo hay que acumular gente en un lado para acabar liberando el otro, sabe cuándo hay que dar el pase profundo, sabe cuándo hay que hacer la conducción y saber identificar todo ese tipo de momentos es fundamental, sobre todo en un equipo como el Barça que al final acaba teniendo muchísima posesión. Entonces, eh, Pedri es de esos raros jugadores que no puedes evaluar solo con números, en números individuales, digamos, en cuanto a goles y asistencias, porque luego te das cuenta de este otro tipo de datos y sí que al final, más allá de que puedan ser un poco más o menos exagerados y un poco más o menos contextuales dependiendo de otras bajas que hayan coincidido o de otro tipo de partidos más difíciles que no estuviera Pedri, pero yo creo que sí que da una idea bastante clara del tipo de jugador que es y de la importancia que tiene en un equipo como el Barça, ¿no? De ahí que muchos, y van sobre todo, pedir a alguien como Bernardo, ¿no? Porque es también ese tipo de jugador que sabe interpretar los momentos de los partidos. Y sin Pedri, pues esto es mucho más difícil, que duda cabe. Justamente a raíz de este tuit de Albert Valor en Opta que hemos compartido, también hay un texto en El País de Irigoyen que habla un poco de esta importancia de Pedri, tanto en números, que sí que estos son un poco más genéricos, el tema de la puntuación, ¿vale? Y quizás son fríos y habría que analizar quiénes son los rivales, en qué contexto, porque a lo mejor también Pedri a veces justamente se ha lesionado en tramos de temporada un poco jodidos. No sé si se han hecho jodidos por el tramo que es o por no tenerlo a él, o un poco ambas, ¿no? Pero Sí, también es evidente que no es lo mismo la sanción de Lewandowski cuando fue, que a lo mejor se hubiera cogido este tramo un poquito más convulso, ¿no? Entonces, quizá los resultados no hubieran sido las victorias que se tuvieron sin el polaco, por ejemplo. Entonces, sí que evidentemente decimos que son fríos datos. Pero, por ejemplo, aquí vemos también estadísticas que empeoran sin Pedri. Una son los goles a favor, de 2,3 con él a 1,2 sin él, goles recibidos de 0,9 a 0,5 sin él, y pases exitosos hay una diferencia de 30 pases, perdón, y encima en campo rival también menguan, es decir, que vemos como Peri, aparte de la puntuación y todo esto, todo lo modifica un poco, ¿no? Loberto es un poco un eje, digamos, que todo lo perturba cuando no está. claro, es que al final eh, lo que hemos visto de Pedri, y ya desde sus primeros partidos en el Barça de Koeman, que es de esos jugadores que al final se elige como se erige en un líder natural. No en un líder natural al estilo Puyol, por ejemplo, sino un líder natural en el sentido de que al final acaba convirtiéndose en eje del equipo, ¿no? De simplemente los jugadores que no son tontos detectan quién es la brújula y el equipo acaba girando en torno suyo, sin que él necesariamente lo pida. Por eso yo decía también en mis innumerables críticas a Frenkie, ¿no? Que ya me han valido el calificativo de hater de Frenkie de Jong, que al final se supone que este iba a ser el Barça de Frenkie de Jong y sin embargo se ha convertido en el Barça de Pedri. Es decir, eh, al final Frenkie no es la brújula, tampoco sé si es el jugador encaminado a serlo, ¿no? Quizás siempre le hemos exigido ser cosas que no son, y Pedri sí, es la auténtica brújula de este equipo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tú si a alguien le quitas la brújula, que es con lo que se orienta, pues lo más probable es que se pierda, ¿no? Entonces, sí, evidentemente puedes tener fases más o menos de dominio y más o menos clarividentes, porque, a ver, al final eh, Busquets no es cojo, Frenkie tampoco, Gavi también tiene esa capacidad
de detectar, por ejemplo, grietas en los rivales. Pero alguien que sea capaz de hacerlo prácticamente durante los 90 minutos, todos los partidos, pues el único que tienes así es Pedri. Entonces, si te falta Pedri, pues es mucho más difícil que funcione todo lo demás. Totalmente. Sí que es lo que tú decías un poco. Falta el juego interior. Luego hay que sumarle también la baja de Dembélé, que es también una baja sensible, la de Lewandowski, son bajas, digamos, muy importantes. Al final, digamos que son mínimo tus 3 jugadores más importantes en zona ofensiva. Puedes tener más gusto por uno o por otro, pero la realidad es esta, y además también en cuanto a números es así. Eh, Hoy te he traído muchos números, que sé que te gustan las estadísticas, ya lo has visto, y Bien, bien. además no te podía fallar y he hecho un poquito de trabajo de investigación, como te he dicho antes. En Opta, Fantástico. cuando publican los tweets, Loberto, a mí siempre me llama la atención que pienso, no sé cuánto de trabajo conlleva conseguir estos datos, supongo que tendrán sus mecanismos, ¿no? Pero si te fijas, todos los tweets acaban con una palabra, solo ponen una palabra, ¿eh? ¿Vale? Entonces, en este caso han utilizado la palabra guía, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Que ponen ahí su palabra y entonces le he querido preguntar a Albert Valor, que es el que se encarga también de estos tweets, sobre todo en relación Barça, que me explique qué es más complicado. Si encontrar un dato que tenga cierta notoriedad, ¿vale? Al final es un dato, cada uno interpreta como quiere, ¿no? Pero que sea, digamos, relevante, como ha podido ser este comentado por Pedri, o encontrar esa palabra. Yo creo que a veces te puedes bloquear, ¿eh? En alguna cosa así, que digas, hostia, ¿ahora qué palabra pongo, no? Este tweet se puede hacer viral, Opta tiene muchos seguidores Sí, sí, sí. y gente ha caído por cosas más pequeñas, ¿no? Entonces, le he preguntado a Albert y me ha comentado lo siguiente. Esa es buena. Pues el dato se consigue fácil. En el sistema de Opta hay una opción que se llama With or Without You y es simplemente le das, o sea, pones toda la selección y te saca los datos con y sin un jugador. Lo puedes filtrar por temporada, por periodo entre dos fechas, por ejemplo, cuando llegó Xavi hasta hoy, y te sale. Luego, por ejemplo, el porcentaje de puntos se calcula pues viendo lo de victorias, empates, derrotas, sacan los puntos que ha conseguido sobre los totales, que haces un porcentaje. Eso es más o menos sencillo. Y lo de la palabra es bueno porque, claro, siempre hay que poner una palabra. Y a veces, pues, no hay que repetirse o ya se utilizan por las típicas, ¿no? Vital, importante, goleador, señuelo, ¿sabes? Entonces a veces hay que variar un poco. Y nada, sería un poco eso. ¿Y tú? ¿Te vas a suscribir o qué? Puede pasar. Puede pasar. ¿Has visto, Roberto, que te traigo contenido desde dentro de las entrañas de Opta, es decir, otro nivel? Periodismo de investigación es esto. Yo la verdad no sé si tuviera que dedicarme a buscar palabras, yo creo, hombre, a ver, ya no sé si la gente los tiene en casa, pero antes editaban los diccionarios de sinónimos y antónimos y es como, ¿qué puedo poner aquí? Pues puedo poner guía, puedo poner brújula, puedo poner piedra angular. Piedra angular no, porque son 2 palabras y ya hay, Cuidado, ¿eh? ostras, Sí, 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 sí. esto, No, porque es no una sé. palabra, ¿eh? Es que a mí me llama Claro, mucho la claro, claro. atención, ¿eh? Puedes poner centro de gravedad permanente, pero ya no es una palabra, ¿no? Ya es otra cosa. Pero sí, es que al final es eso. Me gusta mucho lo de que se llame With or Without You, que es así como, no sé, igual el que lo hizo fue un fan de U2. Pero sí, al final, las bases de datos, en el fondo, pues bueno, si sabes manejarlas, pues puedes filtrar prácticamente por lo que quieras. No solo tiene que habérsete ocurrido. Decir, bueno, pues me interesa saber cómo funciona este equipo con este jugador o sin este, ¿no? Y puedes compararlos. Y bueno, es un poco eso, ¿no? Al final, lo que decimos es que la importancia de Pedri yo creo que es mayúscula. Y siempre es lo mismo, ¿no? Siempre, por una parte decimos, ¡buah! Increíble, tener un jugador de esa juventud así, con esa importancia, va a ser una cosa de locos y va a estar aquí un montón de años. Y por otra parte dices, caray, es que estamos dependiendo muchísimo de un chaval, ¿no? Y lo comentaba el otro día en el directo con Domingo y con Ot, de los que más dependemos, léase, Dembélé,
Pedri y Araujo, que son yo creo que las tres piedras angulares del equipo, pues por H o por B nunca te completa una temporada entera. Es decir, siempre se pierde en parte por lesión, que vale que no son lesiones muy largas. Bueno, este año la de Araujo ha sido bastante delicada, pero caray, es que si los jugadores más importantes que tienes tampoco te completan nunca una temporada entera de cabo a rabo, siempre hay, yo qué sé, pues 5, 7, 10 partidos seguidos que se pierden. Caray, es que así también es muy difícil. Bueno, Roberto, vamos a ir concluyendo un poquito el vídeo y hacemos un poquito el resumen. Al final, todos convendremos que el Barça nos lo vamos a encontrar de mínimos en cuanto a nivel ofensivo, digamos, nivel creativo. Esto es una realidad. Vamos a encontrarnos un Barça casi con total seguridad muy plano, que sí que creo que el partido contra el United te permite no repetir algún error que sí que tuvimos en Old Trafford. Tiene que ser un equipo muy sólido y que a nivel ofensivo, pues veamos qué se puede aparecer para acogernos a ellos. En Old Trafford fue un penalti, digamos, un tanto riguroso, podemos decir, discutible. En esta ocasión no lo sé, quizás sí que al menos que sea una buena presión, que pongas un poquito en aprietos a María, al menos no le dejes jugar de forma cómoda. Pero al final el resumen, la conclusión es competir al Madrid en el Bernabéu con un equipo, ya decimos, de mínimos ofensivamente y mantener viva la eliminatoria, que así que se aleja prácticamente un mes y entonces pueda recuperar efectivos y también una vuelta en el Camp Nou, sumándole jugadores de otro nivel, que son los que hemos comentado en este vídeo, pues te puedan permitir pasar la eliminatoria, ¿no, Roberto? Sí, a ver, al final el Barça evidentemente sigue teniendo sus armas y seguramente sigue teniendo vías para hacerle daño al Madrid. Evidentemente no va a tener tantas como podría tener con todo el equipo, pero por ejemplo, en principio el duelo que puede ser en banda izquierda de Valde con, por ejemplo, Carvajal o Nacho, no sé quién saldrá de lateral derecho, pero bueno, ahí creo que el Madrid tiene una debilidad clara. En el otro lado, pues Rafinha tiene buen disparo. Puede disparar desde media distancia y poner a proyectos a Courtois. En un córner, pues tienes a Araujo, tienes a Christensen. Quizás puedes también ahí aprovechar algo. Eh, Ferran se mueve bien a la espalda de los defensas. Si juega de 9, pues qué sé yo, puede buscar las cosquillas entre Militao y Rüdiger. Opciones el Barça va a tener. Lo que pasa que es verdad que van a ser muchas menos y seguramente no tan claras como podría tener con sus mejores jugadores. Entonces, si es capaz de mantener eso, su portería cero, o no encajar más de uno, más de dos goles, que ya se pongan las cosas complicadas, pues, ¿por qué no? Es decir, yo ahora mismo veo muy difícil asaltar el Bernabéu simplemente por todo lo que nos falta, pero vamos, lo único imposible que puede pasar es que meta un hat-trick Lewandowski, ¿no? Porque no va a estar. O Ansu, porque parece que no van a estar. Todo lo demás, incluido ganar en el Bernabéu, es posible. ¿Va a ser difícil? Pues sí, va a ser mucho más difícil que en otras circunstancias, seguro. Pero bueno, no nos sirve de nada echarnos las manos a la cabeza. Hay que ir, hay que competir, hay que mantener como mínimo la eliminatoria viva y sacar el mejor resultado que se pueda. ¿Qué pasa? Que igual, si alguien se pone a ver este vídeo el viernes, sabiendo ya el resultado, dirá, joder, estos, anda que no confiaban y nos hemos llevado 4. Pero bueno, eh, como siempre es absurdo ponerse la venda antes de la herida, ¿no? Tenemos poco, pero vamos a ir a competir con lo que tengamos y hay que confiar en que Xavi tenga un plan y que los jugadores, pues mira, toda esa actitud en principio que echamos de menos contra Almería, pues no puede faltar el jueves.
Sí, además, aparte de mantener viva la eliminatoria, que también creo que mantener esta eliminatoria viva también supone no desprenderte, digamos, de la liga. Es decir, porque contra el Valencia, por suerte es en el Camp Nou, el Valencia también está en una situación delicada, la afrontamos también sin Gavi por sanción y sin Xavi en el banquillo, pero bueno, eso tampoco es determinante, digamos, en principio. Pero quizás sí que, como tú bien decías, que la eliminatoria, digamos, que se sentenciara en esta ida, no sé cómo afectaría. Aquí sí que creo que afectaría mucho más anímicamente los intereses del Barça en Liga, que al final posiblemente mucha gente antes de comenzar esta temporada, si te dijeran si el Barça ganaba la Liga, si firmaban, muy posiblemente el porcentaje de aficionados del Barça que firmarían sería bastante elevado. Sí, sí, Entonces, sin duda. teniendo esa oportunidad en bandeja, como la tenemos, quizá no sea esa opción como para descartarla. Es un poco lo que hablaba con Iván. Si esta eliminatoria, en vez de ser el Real Madrid, fuera Osasuna, fuera un equipo, digamos, menor, pues quizás a lo mejor el Barça incluso haría rotaciones. ¿Por qué no? Es decir, porque al final la Liga sí que quizás es el objetivo número uno. Sí. Pero el Real Madrid, como lo era el Manchester United, es un escaparate, es una buena piedra donde medirte de cara al futuro, y al final estás cimentando un proyecto que también se va a basar en la ilusión, como también nos venden desde arriba, y evidentemente pues ganarles a los más grandes genera ilusión, esto es una realidad. Pero bueno, Roberto, como tú bien dices, eso será lo que veremos el jueves. Posteriormente a ese partido, casi con total seguridad habrá podcast del Estadi, que ya tenemos confirmado a Edu Boada, que ha estado un poco Ojo. pachucho estos días. Y nada, en el podcast del Estadi divagarán un poco sobre ese resultado. Roberto, un placer, un abrazo. Igualmente, David. Nos vemos en la próxima. Muy bien. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Joder, tío, no, qué pollarda soy, no he puesto el cargador. ¿Qué te iba a Yo decir? pensaba que era lo típico que era eso, que yo qué sé, que se te había caído momentáneamente o un corte de No. internet y digo, nada, vuelve ahora. Y cuando ya veía que pasaban segundos y segundos decía, ostras.